Bien, nosotros quedamos la semana pasada. Ya después esta grabación se convertirá en lo que tenga que convertir y se la mando a Francisco desde mi equipo. Bien, lo que va a quedar como grabadora de sonido nada más. Tienen que buscar el libro los que no lo tengan, porque la imagen sí no me la tengo. Esta es una grabadora de sonido exclusivamente. Bien, hermano, tenemos que salir por arriba de estas limitaciones humanas, que cuando equivocamos algo, pues todo se enreda. El inciso B de la página 156 del total del libro, que es 116 de la numeración interna, que es la segunda parte de los comentarios de la sexta esloca, que dice esa parte B: la hueva de la madre llenaba el todo cosmos, hubo batalla reñida entre los creadores y los destructores, y batalla reñida por el espacio, apareciendo y reapareciendo continuamente la semilla. Disculpa, Gaspar. Dígame. Me dice Magali que tal vez necesites ayuda para grabar. Estoy grabando en una grabadora interna de la laptop porque el sistema no lo permite, porque hubo que abrir por otra cuenta. Mi cuenta la bloquearon por un error mío. Gracias, pero ya eso está solucionándose. Lo que yo mando la grabación después a todos ustedes y a Francisco, lo que no tiene es imágenes. Está bien, que haga tipo podcast. Está bien. Hasta listo. ahora parece que no hay otra solución. No, Gracias, no, Nilce. Gracias no, por favor. Gracias. que los maestros te iluminen siempre para que sigas ayudando. Apareciendo y reapareciendo continuamente la semilla, que es parte de lo que acabamos de leer, es decir, de la esloca sexta. Ella explica, aquí semilla representa el germen del mundo. Es decir, es como si dijéramos la capacidad que toda semilla tiene de poder reproducirse en una forma idéntica a la criatura o forma original de donde procede esa semilla. Esta semilla, este germen, es el que queda en la seidad del universo anterior o de universos anteriores, porque es el mismo germen, pero que surge en la misma condición que la última manifestación del universo mantuvo antes de esta nueva expresión que está naciendo o que está en proceso de nacer. Y entonces esa es la semilla que representa, por tanto, el germen de todo el universo manifestar, sea de un sistema solar, de un sistema planetario o el universo total. Recuerden que eso lo que hace es que si es el universo total, lo que va a comenzar es un Mahamambantara de 311 billones, 40 mil millones de años. Y cuando es un sistema solar, pues es lo que se llama un Manvantara solar, que es de mucho menos categoría, o cuando es de mucho menos duración, perdón, o bueno, también categoría, indudablemente abarca nada más que un sistema solar, o un sistema planetario, que es uno de los sistemas de planetas que tiene todo sistema solar. Y ese ya es lo que nosotros llamamos el Manvantara planetario. Todavía menor que el Manvantara de todo el sistema solar, porque cada sistema planetario dentro de un sistema solar va a tener 7 encarnaciones sucesivas, es decir, 7 Manvantaras planetarios, y todos ellos dentro del mismo Manvantara solar, porque los pralayas de un Manvantara planetario no abarcan a todo el sistema solar, sino al sistema planetario cuya encarnación terminó en un momento dado y
descansa o tiene una noche planetaria antes de la siguiente encarnación de este logos planetario. Entonces, este germen del mundo, considerado por la ciencia como partículas materiales, en el caso de la semilla, en una condición sumamente atenuada. Es decir, si es física, es un tamaño, es un embrioncito, etcétera, que aunque en el caso, por ejemplo, de las semillas de la fanerógama tenga entre los dos cotiledones, si es dicotiledonia, o en una punta, vamos a decir, o un extremo de su único cotiledón, la figura de la nueva planta, que en el caso de las dicotiledonias es exactamente, y sobre todo en el caso del loto, por eso es famoso y tan sagrado en la India, está la figura de la planta, que si ustedes cogen lentes de aumento, etcétera, ustedes ven que está la raíz, el tronco y las hojas. Entonces, claro, en la condición está muy pequeñita, muy atenuada, pero en la física ocultista como partículas espirituales. Es decir, aquí se está hablando del germen del universo y no está en el plano físico, sino que es un punto, vamos a decir, que está en todas partes y la circunferencia en ninguna, que esto es lo que es más intrigante cuando se trata sobre todo del universo total del Mahamandvantara, y que nos da la certeza de que va a desarrollarse idéntico a como se desarrolló el universo anterior, el sistema anterior, pero en el punto en que quedó la ley de evolución trabajando al momento del inicio del pralaya último. Y entonces ella aclara, o sea, son partículas espirituales, pero, o sea, materia suprasensible, los seres átomos ultérrimos de nuestras instrucciones, de nuestras enseñanzas, existente en un estado de diferenciación primitiva. En teogonía, cada semilla es un organismo etéreo, del cual evoluciona más adelante un ser celestial, un Dios. Es decir, esa va a ser la expresión de un logos planetario, solar, universal, es decir, ya un ser, que es el que preside y administra o impulsa inteligentemente el plan de evolución de acuerdo a una idea, una ideación que se convierte en el alma de ese mundo, en el anima mundi, lo que anima a ese mundo. Ahora viene un diagrama que ya lo anunció, que tiene una serie de complicaciones. Vamos a ver cómo lo podemos tratar de entender, aunque como es natural, recuerden que todas estas cosas tienen sus secretos, sus completamente aspectos tan profundos que solamente una conciencia elevada a esa imagen y semejanza del logos, por lo menos, es la que va a poder concebir y expresar totalmente. Aquí las palabras nunca van a alcanzar. Los diagramas lo que nos van a poner es en capacidad de poder con nuestra mente concebir hasta un punto, acercarnos hasta una distancia a la realidad de lo que este proceso de la manifestación es.
Entonces, en este diagrama tenemos los planos de cada sistema solar. Y nosotros vamos a ver que en los primeros 3 superiores, ella sitúa un triángulo entre el primero y el tercer plano. Este triángulo equilátero, nos dice ella, son los 3 planos más elevados del cosmos, lo pone con K, para que veamos que hasta donde se nos alcanza se refiere a la totalidad tanto del macrocosmos universal como del cosmos solar, y dentro del solar el planetario. Es decir, los 3 niveles cósmicos de los que ella habló en la primera estancia, cuando usó cosmos con K en contraposición que es el de todo el universo, y cosmos con C, el de los sistemas solares y planetarios. Hay muchas cosas que se pueden, como si dijéramos, poner en un stand-by, en una investigación por el resto quizás de nuestra etapa humana, porque ya sea por razones tipográficas o porque HPV, como en gran parte de esta, ¿cómo se llama?, de esta obra, se refirió exclusivamente a los sistemas solares y planetarios, hubo alguna confusión o alguna no buena tipografía entre lo que ella puso con K y lo que puso con C. En alguna de las sesiones de la Logia de Londres, sobre todo lo que se llamaron, no me recuerdo ahora cómo se llama, las preguntas y respuestas que ella, eso tiene su nombre, pero ahora no me viene. Discúlpenme, hoy yo esto me ha alterado mucho. Las transacciones, ahora sí me vino a la mente, que ella dio respuesta, ella aclaró a veces cosas que parece que no hay una, vamos a decir, estricta consideración de la K y la C, aunque en general, sobre todo cuando ella habla de las primeras 2 estancias, en que todavía el despertar del cosmos no se ha producido, ella se refiere a ambos, es decir, al nivel más alto hasta el nivel, pero ya después se constriñó a cómo eso se refleja en el cosmos con C, es decir, en los sistemas solares y planetarios, que es lo único que ella y los mismos maestros de ella recibieron de capacidad para poder hablar con autoridad total. Recuerden que los adeptos nada más que alcanzan la autoconciencia dentro de su sistema, tanto planetario primero como cuando ya las grandes instrucciones que van realizando como estado de conciencia superior se convierten en funcionarios, como el caso del Buda, como el caso del Señor del Mundo. Pero de todas maneras, también por las dificultades para poder expresar todas estas cosas. Entonces, ella va a hacer una comparación ahora de cómo consideran a la izquierda la Gupta Vidya oriental, es decir, esas enseñanzas de la fraternidad. Gupta es secreta, Vidya es sabiduría oriental, que es la de los adeptos, y cómo se le reflejó hasta donde pudieron recibir instrucciones los caldeos, y por tanto después se reflejó en la cábala judía. La cábala caldea no llegó a tener todos las claves, bien por falta de iniciados, pero
ella misma en algunas partes de la obra y aún en Isis sin velo, desde que ella escribió la primera obra en Isis sin velo, ella planteó de que en gran medida fue porque los grandes iniciados de esta Gupta oriental, Gupta Vidya oriental, se habían tenido que retirar de la civilización caldea porque ellos muchas de estas enseñanzas las profanaron, sobre todo la astrología. Se comercializó desde aquella época, que ustedes saben que sigue siendo una profanación que lamentablemente continúa en gran parte de nuestra civilización aún presente. Ninguna ciencia sagrada puede convertirse en objeto de lucro o en objeto de avaricia, etcétera, porque lo más fundamental de ello no puede mantenerse en la conciencia de la persona que comete. Es decir, es el ser humano el que pierde la condición de interpretación en los niveles superiores de conciencia de estos misterios para la humanidad. Son misterios para la humanidad porque tienen claves que tienen que ver con el funcionamiento de la ley una, la ley de acción-reacción, y de todas las demás leyes de la manifestación. Entonces, bueno, lo que tenemos a la izquierda, la Gupta Vidya oriental, es lo que está en casi todos los libros de teosofía. Y son los 7 globos que comienzan dentro del círculo, que abarcan el primero, el segundo y el tercer plano, que vimos simbolizado ya en el triángulo superior. Y que se le dan las letras, ¿no? Globo A, globo B, globo C. Y descendiendo al cuarto plano está la Tierra como globo D. Y entonces E, F, G vuelven a estar en línea o en sucesión reascendiente. Por favor, si me pueden cerrar el micrófono, que altera la grabación. E, F, G es los globos que representan el reascenso de la corriente de vida en cada ronda, que es lo que se le llaman a las sucesivas 7 expresiones de la encarnación de un logo planetario o de un logo solar, que quizás sean más, bueno, son 7 en cada uno de sus sistemas planetarios, pero que parece que él también tiene 7 encarnaciones. Pero eso parece, esto hay que seguirlo investigando. Entonces, cuando comparamos esto, pues vemos que son las letras A, B, C, D, E, y entonces G o Z, que también se usó eso, pero hay una F que está en una posición diferente, como ustedes ven, a las otras que sí siguen la misma posición de la Gupta Vidya oriental. Estos además tienen los nombres que se le dieron en la Cábala, que sería Yeruba al globo A, Hot al globo B, Yesod al globo C, que también se pone en posición central, Malkus, la Tierra como globo B, 100 en los mismos planos, pero hay una diferencia de, como si dijéramos, de posición exacta para E, que es Netzah, y Hot, que no son idénticamente en planos de que sería el tercero, sino que están B y E entre el segundo y el tercero, con una línea de puntos a la mitad, como abarcando parte de los dos planos. Y entonces el F, que está sacado también hacia la línea central en la figura diagramática,
pues sería Tefiret y Chesed, el último que es G o Z. Recuerden que a estos primer planos se le llamaba o se le llama en estas tradiciones mundo arquetípico, que tiene una llamada, que es la 18, y que nos dice: la palabra arquetipo no debe tomarse aquí en el sentido que le daban los platónicos. Esto es el mundo tal como existía en la mente de la deidad, sino en el sentido de un mundo hecho como primer modelo para seguir seguido y perfeccionado por los mundos que le suceden físicamente, aunque perdiendo. Por favor, me cierran los micrófonos. Para ser seguido y perfeccionado por los mundos que le suceden físicamente, aunque perdiendo en pureza. Es decir, que aquí hay un sentido variado entre la antigua filosofía platónica y esta, como si dijéramos, este concepto que nosotros vemos en algunas otras líneas, tanto quizás ahí ella nos aclara en la Cábala o aún en la Gustavidia, como otra variante, otros detalles de significación. Y esto, como es natural, puede ser que sea muy difícil de explicar o que haya que investigarlo más, tanto en esta obra como en el compendio, como en la obra completa. Bueno, a mí se me había escapado, ahora vi que había la llamada 17 en la explicación que ella da a los tres planos con el triángulo arriba. Y entonces nos dice el arrupa o sin forma, que es lo que abarcan estos planos superiores, en donde la forma cesa de existir en el plano objetivo. Es decir, no tienen forma, ni hay, como si dijéramos, un prototipo de esa forma como en los planos inferiores. Solamente si acaso ya tendríamos lo que llamamos esta idea o este arquetipo o este prototipo, pero que todavía no es forma como es natural. Entonces, la llamada 19 está abajo, donde tenemos la tierra o Malkuth en la terminología cabalística, que es el mundo físico o material, que están como si dijéramos, en los planos inferiores a los tres primeros, y que son, que recuerden, también estas designaciones del medio no los había leído, del diagrama. Después del mundo arquetipo tenemos el mundo intelectual o creador, el mundo sustancial o formativo y el mundo físico o material, que ya nos daría los cuatro inferiores, que con los tres superiores darían los 7. No tienen la terminología que después se ha usado en nuestra literatura teosófica, pero la pueden comparar y esto no tiene una gran dificultad, que son los 4 correspondientes al cuaternario inferior o al cuaternario de la forma. Y entonces continúa ella la explicación de las locas. En el principio, que recuerden que eso se pone entre comillas, porque es como si dijéramos nada más que un comienzo, pero no de algo desde la nada, sino en un despertamiento de las distintas encarnaciones o manifestaciones periódicas, sí, dentro de la esencia o la seidad, que es lo único verdaderamente eterno. Y pero todas estas
manifestaciones o reposos de no manifestación o pralaya, manvantaras pralaya, ocurren alternadamente sin que haya un primer manvantara ni un último pralaya. Es decir, que esto sucede como una respiración, como una inhalación y expiración del universo eternamente, tan eterno en su integridad y en su repetición como eterna es la seidad, sin principio ni fin. Pero hay un comienzo de cada etapa de manifestación o de reposo, porque ellos sí son cíclicos y alternantes. Nunca se suceden, como es natural, dos periodos de manifestación, sino hay uno de manifestación con otro de reposo y así alternadamente siempre, sin principio ni fin. Pero comienzan las alternaciones en determinados momentos. Y entonces ella por eso dice en el principio lo llamado en la fraseología mística deseo cósmico. La palabra deseo, aunque ella le pone mayúscula a los dos, nos lo pone en itálica, porque no es nuestros deseos, ni los deseos de las criaturas que estamos dentro de los niveles de manifestaciones con forma de nuestro sistema, ya sea solar, planetario, con cualquiera que ustedes consideren, pues se le llama deseo en un sentido figurativo, igual que principio. Y por eso deseo cósmico ella lo pone también, entre comillas. Recuerden que si no tomamos en consideración los significados más profundos de cualquiera de estas expresiones, nosotros estaremos siempre sujetos a grandes dificultades, a grandes, como se dijeron, posibilidades de no ser capaces de aplicar el conocimiento que se nos da en esta y en cualquier obra teosófica correctamente, y podemos completamente confundirnos. Este es el peligro de todas estas enseñanzas, porque como no se pueden dar íntegras y como la conciencia de todos nosotros no somos capaces, algunos en el nivel emotivo, intelectual, pero mucho menos en el espiritual, es decir, intuitivamente, de comprender el alcance de las explicaciones, podemos errar totalmente en nuestras interpretaciones. Por ello es que todo estudiante de teosofía tiene que ser un estudiante con sinceras opiniones y formarlas y seguirlas investigando, pero nunca concluir que lo que yo entendí, opiné en un momento dado, ya es la sabiduría que está HPB quiso comunicarnos. Ella misma se tuvo que referir. De ahí que sobre todo, aunque las adendas de este libro también tienen muchos, y el material que ella dejó que se incorporó por Annie Besant como quinto tomo de la doctrina secreta en español, y aún parte del sexto, aunque el sexto fundamentalmente son sus enseñanzas al círculo interno. Pero aún estas enseñanzas tienen que ser comparadas, aún las más profundas, repito. Ella tuvo que compararla constantemente con tradiciones que tuvieron que disminuir o circunscribir esas enseñanzas al nivel de alegorías y símbolos que tienen que penetrarse muy profundamente y seguirse penetrando para que nos den su esencia. Y en las alegorías y en los símbolos, toda decadencia de una civilización, la de la India, lleva más de 1 millón de años, y esa decadencia es obvia desde hace mucho,
Y desde el comienzo, sobre todo, del Kali Yuga, en 4104 a.C., que es la parte de la historia que más o menos nosotros, casi en esa época es protohistoria, tenemos todas las fundaciones de grandes movimientos místicos, religiosos, etcétera, o desaparecieron por persecuciones, o desaparecieron por falta de instructores, o se dogmatizaron en las religiones y en las escrituras después, muchas veces manipuladas, vueltas a traducir, mutiladas, interpoladas, de las cuales ella dio una cantidad enorme de pruebas y de denuncias desde Isis sin velo a esta hora. Y entonces no podemos decir que porque está escrito o porque una línea filosófica o religiosa ya decadente, ya dogmática, interpretó una alegoría o un símbolo o hasta un emblema, que son varios símbolos unidos, como por ejemplo el emblema de nuestra sociedad teosófica, que es lo que ya yo encontré y yo descubrí. Tenemos que tener nuestra opinión, tenemos que indudablemente tratar de comprender lo que ahora soy capaz de comprender, pero nunca concluir. Dejar abierta la investigación y seguir investigando. Y sobre todo, por la ley de la unidad de la vida en primer lugar, por la de la fraternidad universal en segundo término, que es el primer objetivo de la sociedad teosófica, los que pertenecemos a la sociedad, no podemos rechazar ni criticar a ningún hermano, ni a ninguna opinión. Seguir investigando la nuestra, seguir con la nuestra mientras no comprendamos la sabiduría que quizás está en las opiniones de otros, y tratar de realizarlas, que es la realización espiritual, la verdadera, que no va a tener conflicto ninguno, porque la vamos a identificar como la expresión de la vida una en nosotros. Pero ese es un estado místico que nosotros estamos muy lejos todavía de alcanzar. Esa realización es la de un adepto, porque ni tan siquiera un iniciado. Hubo grandes iniciados que cometieron errores. Ella habla precisamente desde Isis sin velo de grandes hermetistas, es decir, seguidores de las grandes enseñanzas de Hermes Trismegistro, de grandes alquimistas, de grandes místicos. Pone el caso de Swedenborg, que ahora me acuerdo, no quiero citar todos los nombres porque no los tengo en mi mente, que como no llegaron, en el caso de un alquimista, ella dice, ahora no, estaba tratando de recordarme el nombre, que está en Isis sin velo, que no llegó a la pirotecnia final, es decir, a la más alta capacidad mágica que los alquimistas adquirían, pues tuvo errores. Pero es que si vamos más profundamente, ninguna manifestación de ningún instructor es perfecta. Y yo siempre recuerdo eso con el más grande de nuestra raza y de toda nuestra humanidad, que es Gautama. Gautama, no por error, por el exceso de expresión de su amor a la humanidad, por la cual hace su primer gran sermón de las 4 nobles verdades, el noble óctuple sendero, en el Parque de los Cisnes de la ciudad santa de Benares, donde se encuentra con sus 5 compañeros primeros que son símbolos también quizás de sus búsquedas, cuando por poco muere de hambre y abandona aquello para poder lograr la iluminación. Sin embargo, ese amor fue tan excesivo que hubo algunas de sus enseñanzas que no podían ser interpretadas correctamente, que eran peligrosas, y se envió a Sankaracharya con las mismas vestiduras de los que él usó, léanselo
en HPB, eso sí, aquí en la doctrina estoy casi seguro, para que pudieran rectificar aquello. Es decir, que ni aún Gautama tuvo un triunfo total. Ya no solo en su conciencia, que sí era, sino total, la más alta de nuestra evolución. Fíjense que la ponen los maestros mismos en sus cartas y ella lo ratificó así. Él llegó a 2 rondas por delante en su progreso como conciencia. Los adeptos nada más que tienen una, y es la ley. Él es una excepción. Por eso que hizo tan grande, que pudo alcanzar la estatura del Buda en una humanidad que está en su misma mitad de desarrollo. Y entonces, hermanos, volviendo al punto, todas estas expresiones tienen que ver con una serie de detalles y de enseñanzas que nuestra mente no puede alcanzar. Y tenemos, por tanto, que dejarlo como opiniones, porque es lo que podemos alcanzar de estos símbolos, de estas alegorías y aún de algunos de los emblemas más grandes que la humanidad tiene a su disposición. Y seguir investigando. Volviendo al texto, y perdonen la digresión, que ha sido demasiado larga. En el principio, lo llamado en la fraseología mística deseo cósmico evoluciona en la luz absoluta. Es decir, al comienzo de un nuevo Manvantara, esa, vamos a decir, quitarle hasta la palabra anhelo, esa determinación o ese, deseo, anhelo es casi igual a deseo, pero esa es una determinación cósmica, esa ley cósmica, porque en el fondo se convierte en nosotros en ley. Para expresarse evoluciona en la luz absoluta. Es decir, se va a desenvolver, evolucionar es desenvolverse en la manifestación. Y es nuestra luz. Recuerden que la absolutividad no existe en lo manifestado. Pero va a ser la luz relativamente absoluta para nosotros. Lo absoluto nada más que está en la seidad. Por eso está aquí las palabras son simbólicas, tenemos que dejarlas, y yo trato de darle a ustedes como yo lo consigo. Quizá estoy muy equivocado, pero hasta ahora lo que investigo es esto. Ahora bien, la luz sin sombra alguna sería la luz absoluta. ¿Ven? ¿Ven la imposibilidad? En otras palabras, la oscuridad absoluta. Es decir, si le damos la condición de absolutividad, ya no es ni luz ni de oscuridad. Porque ambas, como manifestación, son imposibles absolutamente. A una luz en un sentido le corresponde en otro, en el opuesto, mientras hay manifestación, porque aparecen como separadas. Aparecen como polaridades. Positivo, negativo, activo, pasivo. Vida, muerte. ¿Estamos? Esto es lo que ella está tratando de expresar aquí con estas palabras. ¿Correcto? Como trata de probarlo la ciencia física. Por eso la ciencia física niega tantas cosas del ocultismo. Porque cree que es el único mundo. Y niega, por tanto, el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque no tiene pruebas de él. Y nosotros nada más que tenemos razonamientos, acercamientos, ciertos hechos que decimos, no, es porque tiene que existir lo espiritual. Por favor, me cierran los micrófonos. Mío, no lente para ver de lejos. Por favor, me cierran los micrófonos. Por favor, me cierran los micrófonos. Entonces, esta sombra
aparece bajo la forma de materia primordial. Alegorizaba, ¿ven? Alegorías. Por eso es que el lenguaje que ya tiene que explicar en este comienzo de la manifestación, todo es muy limitado y no puede ser de ninguna manera como será comparado con la seidad. Y sin embargo hay que usar alguna de estas palabras que son privativas de la seidad y no de un sistema o de una etapa de manifestación y de una etapa de reposo. Esta sombra aparece bajo la forma de materia primordial. Es decir, ya son los célebres átomos ultérrimos del universo, del plano ádico, que son sus puntos en todas partes, la circunferencia en ninguna. Alegorizada, si se quiere, en la forma del espíritu del fuego o calor creador. Recuerden que es un fuego frío. Ya lo vimos en otra de las... Todo esto, ahora hay que ir haciendo rompecabezas entre las locas anteriores, entre las estancias anteriores, para no caer en una contradicción con nosotros mismos desde el nivel mental y tratar de ver en qué forma alegórica se va a usar tanto el espíritu del fuego o calor creador, pero que no es nuestro fuego. Eso está en los elementos de la antigüedad, los 7 elementos, están los 7 planetas sagrados, está en toda una serie de centenarios, hermanos, que ninguno se puede dar completo. Porque esto sí lo aclaró HPB, no sé si en esta misma obra, sí, es en esta misma obra, en la doctrina, pero no sé si está en la parte del compendio, pero bueno, cuando uno amplíe en la obra completa lo que nosotros podamos darles aquí y como les digo siempre, preguntas y respuestas, siempre habrá la posibilidad de que nosotros lleguemos a poderles dar lo que opiniones, referencias, lugares donde seguir buscando. El investigador teosófico no acabará nunca si se convierte de verdad en un investigador. Si desechando la forma poética y alegoría, y la alegoría, la forma poética y la alegoría, prefiere la ciencia ver en ella la niebla ígnea primordial, que es la teoría de las nebulosas de los grandes astrónomos de siglos anteriores, creo que 18, casi todo, o 19. Laplace y Chamberlain bien puede hacerlo, claro, pero indudablemente que es las nebulosas, que es la niebla ígnea primordial. Y eso es lo que la ciencia ha preferido de la teoría de las nebulosas, pero saben que las dos tienen cosas que se han probado, otras que se han... Y no hay ninguna teoría mejor que las dos, pero las dos tienen problemas que la ciencia no las puede comprobar como es natural. Sobre todo por los millones de años que necesita cualquier evolución de este tipo. Sea de una manera o de otra, ya sea Fohat o la famosa fuerza de la ciencia, nosotros preferimos en teosofía seguir Fohat porque tenemos muchos significados riquísimos en la palabra Fohat que la palabra fuerza no carece, no la tiene. Sin nombre alguno, si le llamamos fuerza de la ciencia, ya no tiene nombre y de tan difícil definición como nuestro mismo Fohat. Y por lo menos con Fohat tenemos una serie de puntos de apoyo en los que estudian sánscrito y pueden llegar a comprender mejor la sutileza de significado en la palabra Fohat. Ese algo, y ella lo pone con mayúscula, y ahora cita a Platón, ha hecho mover al universo con movimiento circular. Es decir, es una ley de la manifestación que es la forma de movimiento que podemos percibir y que se hace total
en los niveles astronómicos físicos es el movimiento circular, elíptico, etc. Variantes, ¿no?, de los círculos y de las expresiones de todo en el espacio y en los astros, etc. O como lo expresa la enseñanza ocultista, ahora ha hecho mover al universo con movimiento circular, es lo que dijo Platón, y ahora ella va a tomar de los célebres comentarios, fíjense la forma de escribir de ella cuando habla del comentario que le dan a los discípulos, como fue ella, de su maestro en el Tíbet y en otros centros, como es natural que hay de la fraternidad de adeptos, que dice: el sol central hace que Fohan recoja polvo primordial en forma de globos, que los impulse a moverse en líneas convergentes, que ya va a ser lo que va a ser después la elipse que predomina en las órbitas, el movimiento orbital, y que finalmente se aproximen unos a otros y se agreguen. Ella nos dice que esto, ¿ven?, no es ni del comentario del libro de Sian, pero bueno, no nos puso igual en letra como ella pone. Y este libro de Sian, recuerden que no son nada más, no es exclusivamente nuestras estancias, sino que es un libro mucho más abarcante, de la cual ella escogió algunas de las estancias, tanto de cosmogénesis como de antropogénesis, esparcidos por el espacio, sin orden ni sistema. Es decir, en un momento es un movimiento, todavía no ordenado como va a quedar en el sistema, pero como no está todavía el sistema. Es decir, es un impulso original de esta materia en formación, de estos globos en formación, de estos sistemas en formación, pero todavía no están establecidos, no se han equilibrado. Los gérmenes de mundos entran en colisiones frecuentes hasta su agregación final. Es decir, es como si fuera un ensayo de cómo eso va a pasarse, o un aprendizaje, que es lo que se imagina más correcto, porque la vida siempre crece y las grandes jerarquías de seres, cada una va expresando algo que nunca había expresado antes, por tanto que no lo había aprendido. Eso se ve, ella lo dice un poco más claramente, pero este es nuestro entender hasta ahora, porque ese movimiento que todavía no es ordenado ni caótico, porque esas fuerzas, ese Fohan está siendo expresado a través de conciencia. No hay movimiento mecánico, ninguno en ninguna parte del universo, y esa conciencia está aprendiendo a hacerlo. En otras partes ella lo aplica a otros procesos, y para mí este es un proceso que es ineludible, sobre todo cuando lleguemos a antropogénesis, ustedes lo verán de nuevo. Después de lo cual se convierten en vagabundos, ¿ven? Cometas. ¿Que es lo que vemos en muchos cometas que más nunca vuelven? Y en otros que no vuelven con la misma. Por ejemplo, del cometa Halley se esperaba que su regreso a la Tierra, que es al sistema solar nuestro, cada 75 años, que fuera tan, vamos a decir, esplendoroso como 1914, 17, no me acuerdo, al principio del siglo XX. Y nosotros vimos que al final del siglo fue que había que verlo casi con telescopio, y no fue, vamos a decir, no llevó a las personas a éxtasis, a dejar hasta de dormir para ver las noches iluminadas por Halley. Entonces comienzan los combates y las luchas. Los más antiguos cuerpos atraen a los más jóvenes
mientras los otros los repelen. Muchos perecen, ¿Aló? devorados por sus compañeros más fuertes. ¿Aló? Por favor, me cierran los Buenas micrófonos. tardes. Por favor, me cierran los micrófonos. Cuando terminemos, nosotros damos Sí, espacio a un preguntas. apartamento completico con su sala comedor, 2 alcobitas. Por Es un favor, hermoso. cierren los micrófonos. Vamos a tener que hacer lo que se hace en otros programas, que es cerrar los micrófonos desde que empieza la clase. Porque si no, no podemos avanzar y esto es 1 hora nada más. Por favor. Muchos perecen devorados por sus compañeros más fuertes. Los que se salvan se convierten en mundos. ¿Ok? Es decir, que este extracto del libro de Cian nos da de que no es una cosa que todo ya se da como ley. El nacimiento de cualquier sistema, de cualquier etapa, de cualquier sistema, lo que comienza, siempre comienza con un aprendizaje. Los niños nacen y no saben caminar. Y cuando se van fortaleciendo, se empiezan a parar, dan un primer pasito y caen sentados, etc. Es decir, que hay fracasos hasta que se aprende. Hay que comparar todas estas leyes, porque desde una criatura hasta un universo hay toda una serie de similitudes que podemos aprender por la ley de analogía y correspondencia. Claro que no es un niñito. Claro que no es que tiene que esperar unos meses para ponerse en pie. Tiene analogías, pero la correspondencia de que todo es aprendizaje. No se vive lo que ya se aprendió de nuevo. Lo que se aprende de verdad no se vuelve. La misma ley de reencarnación en la humanidad. Sigue 777 encarnaciones de promedio. Unos tienen más, otros menos, pero terminan. ¿Cuándo? Cuando el aprendizaje para hacer la estatura superior a la conciencia humana, el de la jerarquía que le sigue, y por tanto el término de la vida individual, que es única del reino humano, pues también tuvo un principio y tiene un fin. Tuvo un principio cuando, recorriendo los 6 reinos precedentes, 3 de descensos elementales, mineral, vegetal, animal, pudimos surgir desde la vida una a enorme cantidad de millones de expresiones de la vida como almas grupales, que van disminuyendo hasta que en el animal doméstico llegan a unas cuantas expresiones monádicas en cada alma grupal animal, pero cada una de ellas, cuando logra por aspiración hacia el reino superior, que es el humano, quiere aprender a ser humano, logra los 3 rayos de expresión de la vida logoica, de los cuales todo ese proceso de descenso nada más que podía usar 2 aspectos, el del tercer logo, que es esta expresión de la manifestación que llamamos la vida material, o la materia, o los átomos, etcétera, se expresa junto con el segundo logos, que es el que los interrelaciona, cohesiona, hace los compuestos de esos átomos en moléculas, células, etcétera. Se convierte entonces en una conciencia trina. Y el espíritu del primer logo anima la vida del segundo, que se expresa a través de la sustancia del tercero y hace un individuo. Pero cuando culmina la evolución humana, se convierte otra vez en una vida colectiva, pero no de almas colectivas que tienen relaciones
que no se expresan en su integridad, que no tienen autoconciencia cada una de ellas, sino en una jerarquía en que la autoconciencia y la tónica única, la unicidad de cada uno de esos seres sigue expresándose, pero en un cuerpo total de unidad que hace que haya una sola dirección total de esa jerarquía para cumplir propósitos universales, no ya individuales. Por eso, lo que conduce de verdad al ser humano a la estatura, que en el cristianismo decimos el varón perfecto en Cristo, no es ni más ni menos que la fraternidad que lleva a la unidad, que el retorno a través de la fraternidad a la unidad con toda la vida. Y a trabajar por esa unidad, no por el individuo separado. Ese es lo que de verdad marca el arco de reascenso de la humanidad hacia la fuente de su origen. Y déjenme ver si podemos... Espérense. No, vamos a dejar esto aquí porque ya quedan 2 minutos y me disculpan, pero bueno. Creo que acabamos de pagar todos los malos karmas de este día. Vamos a dejarlo aquí, que estamos en la página 158 del libro total. Nada más que tuvimos 2 páginas, pero es que hemos tenido muchos. Y será en el párrafo el nacimiento. Que continuaremos el próximo domingo 14 de noviembre. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Muchas gracias, Gaspar. Espérese, no, Interesante. todavía si desean alguna pregunta, espérense, para parar la primera grabación que yo empecé. Bueno, lo hago después. Yo le quito el pedazo que no. Díganme, si alguien tiene alguna pregunta, no tenga pena. Ernesto tiene la mano levantada, Ernesto. Gaspar. Sí, no, es que no podía regresar porque estaba tratando de apagar la otra grabación y no puedo. No importa que quede también aquí. Adelante, Ernesto, dime, mijo. Sí, hermano, aquí al final de este comentario bien interesante, dice, el sol central hace que Fojar recoja polvo primordial. Mano, ¿ese sol central se refiere al Sion aquí en nuestra galaxia o está en el plano Adi? Mira, no hay nada que sea... Por favor, Karen, cierre el micrófono. Una sola persona puede tener mi micrófono abierto. Porque si no, no nos oye. El que no pueda cerrar el micrófono que lo diga, yo se lo cierro. No hay problema. No es que eso, pero necesitamos silencio. Y vamos a... es que hoy yo no estoy ni en mi... Eso estamos gracias a la bondad y al servicio del hermano Valentín, y figúrense. Fíjate, mijito, igual que yo dije, que hay aspectos de cosmogénesis, que sobre todo en la primera y la segunda instancia, son aplicables a todo el cosmos con K y al cosmos con C, porque ambos, en cierto aspecto, tienen la misma ley fundamental, sobre todo para
los pasos de la manifestación desde lo inmanifestado a lo manifestado, pues indudablemente que esto es difícil de contestar siempre, pero específicamente en el plano físico nunca esto puede ser relativo al plano físico. Todo lo primordial está en el plano Adi, tanto del sistema solar como del sistema cósmico con K. Es decir, se refiere a lo verdaderamente primordial y a la vez que desciende al segundo plano, tanto cósmico con K como cósmico con C, aunque los 7, ella explica en qué forma están relacionados. Gina Rayadasa hace un esfuerzo muy grande de darnos otra idea con un gráfico en fundamentos de teosofía, etcétera. Esto todo es difícil de comprender, porque claro que los planos cósmicos con K son el ínfimo, los planos cósmicos con C, los 7, son el ínfimo plano cósmico del cosmos con K, y por eso están como entrelazados, pero son inmensos los del cosmos con K y son relativamente pequeños los del cosmos con C, aunque abarquen muchos sistemas solares, galaxias, etcétera. Pero nunca ninguna de estas explicaciones se refieren al plano físico. El plano físico ya, por ejemplo, la partícula más pequeña del plano físico, a la cual no ha llegado ni la ciencia todavía, están acercándose, pero no han llegado. Consta de varios millones, y si tienes una calculadora a mano, hazla la operación porque me hizo me olvidado exacto, equivale a 7 a la séptima potencia de átomos primordiales del cosmos con C, es decir, del plano ádico de nuestro sistema. Es decir, que el plano físico ya no tiene átomos primordiales. Tiene lo que los mantiene unidos con una fuerza que no se ha explicado, o yo no entiendo la explicación. Vamos, quizás está explicado y yo no me doy cuenta. Porque los subplanos atómicos de los 7 planos solares y planetarios, por tanto, porque eso sí es igual, se mantienen en condición no molecular, sino en una condición de fuerza cohesional, pero no, como si dijéramos, no constituyendo algo aparte, como es una molécula, en estos subplanos atómicos que se les llama de esencia monádica, es decir, es la vida de la mónada, la vida una, y no está, como si dijéramos, oscurecida, como ya las moléculas de los 6 subplanos inferiores de cada plano. Los subplanos atómicos tienen esta condición de vida pura, en unidad, sin que se oscurezca la conciencia que funciona a través de ellos. Es por eso que nuestros vehículos oscurecen nuestra conciencia. Nosotros nada más que nos sentimos en la personalidad, la acción física, deseos, la vitalidad nuestra, que nos sentimos vivos, y la mente que nosotros casi siempre ponemos al servicio de los deseos, es decir, la mente que llamamos concreta, la mente objetiva. Y entonces, todo lo superior de nosotros no puede expresarse a través de este conglomerado de cuerpos con forma y que estamos, como si dijéramos, prisioneros por nosotros mismos, por nuestra falta de desarrollo, pero nada más que llegamos a poder expresar lo que en cuerpo físico, con su vitalidad, sus deseos
y sus pensamientos podemos expresar que eso llega hasta la parte inferior del cuerpo mental, que tiene una parte superior que es la sede nuestra espiritual, el cuerpo causal, como expresión de Atma, Buddhi y Manas. Esa tríada está en ese cuerpo causal, pero nosotros no tenemos conciencia de él. Y por tanto, ni expresamos vibraciones de él. Por tanto, no sabemos quiénes somos, de dónde hemos venido, hacia dónde vamos. Es esa clave que está en nuestro cuerpo causal la que descubrimos cuando logramos romper la barrera de la personalidad. Pero tenemos que purificarla, tenemos que aspirar a través de los anhelos más altos, abandonando todo deseo que tiene que ver con nuestro cuerpo físico, centrándonos en nuestros pensamientos más altos, más de aspiración hacia lo espiritual, y es que entonces logramos hacer lo que llama el lenguaje teosófico un puente, que es el antakarana. Es decir, ¿cómo podemos nosotros elevar nuestra capacidad de atención a la atención, a la fuente original de nuestra atención, que es la mente superior, que es la mente esta abstracta, es la mente arquetípica, según Platón, las definiciones de Platón es el arquetipo de nuestro razonar, etc. Y sí, si nosotros logramos allí, enseguida esa mente superior se pone en funcionamiento conjunto, porque los principios, tú te liberas de todo lo de abajo, y esa mente pura, superior, ideal, se une entonces a su verdadera expresión espiritual, que es Buddhi. Y entonces empiezas a unirte con todo lo que conoces, pero no por el lado de la forma, porque trascendiste todas las formas de los planos inferiores. Descubres la vida de lo que conoces, de lo cual estás en relación, y esa vida es la tuya. Te das cuenta que es la misma vida tuya. Y no entonces el conocedor, lo conocido y el conocimiento se convierten o se revierten a la unidad de donde proceden. Eso es una unidad en esos mundos. Pero aquí abajo, yo conozco esta máquina que le llamo laptop, y para mí es una cosa, una forma, para mí eso no tiene vida, eso no tiene nada. Y ella, en su esencia búdica, es la misma vida que yo siento dentro de mí. Cuando me libero de los vehículos inferiores de mi cuerpo, de mis sentidos, de mis deseos, de mi vitalidad inferior, de mi mente, con forma, realizo la unidad con la vida, no solo de esta lectura, de cualquier cosa con la que yo me ponga en contacto. Y descubro que hay una sola vida. Por eso estos seres realizan la unidad. No puede haber más guerra, no puede haber más diferencia de opinión, no puede haber más impaciencia, como tuve yo con las personas que hablaban, porque yo soy un ser humano todavía con todas estas limitaciones. Te percatas. Y entonces cuando llega un karma de desafío, de momento tú dices, ay, pero ¿qué es esto? Y sin embargo, no. Si yo estuviera en ese nivel búdico, yo podría, a través de la misma vida, que la persona sintiera la vida mía y no, ni volví a abrir el micrófono. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre lo espiritual y lo material? Es muy difícil, Ernesto, pero tenemos que seguir profundizando y profundizando y penetrando. ¿Algo más, Ernesto? No, gracias, hermano. Ah, no, porque dejaste la manito y entonces pensé si querías alguna otra. ¿Algún otro hermano que quiera preguntar algo? Hermano, Dime. el largo camino de regreso a casa, entonces. Sí, el largo camino. Y usted lo dice. A casa, ay.
Figúrese que a muchos de nosotros nos lleva 777 encarnaciones o hasta más. Oh, no, sí, ahorita ya me quedé pensando y el tiempo que, bueno, Bueno, el tiempo es una ilusión. Fíjese, es una esto es lo más. afortunadamente. Fíjese cómo nos maltrata. Ey, Nos maltrata con sueño, sobre todo ustedes que están allá en España. Nos maltrata con sueño, con cansancio, con extenuación. con Cuando todo. llevamos muchas horas, cuando llevamos un trabajo excesivo, cuando estamos impacientes por algo como me pasó hoy, que parecía que esto no iba a poder ni empezar. Ah. Pero bueno, empezó con las limitaciones propias de mis errores. Y llega bien. Tenemos que tratar de seguir bien. Bien, Gracias, entonces, esto le digo a usted, sin embargo, es un solo, como si dijéramos, un solo suspiro Ujú. en la vida infinita del universo. Dese cuenta los miles de millones, los billones de años del Mahamambantara. Dese cuenta lo que van en 777 encarnaciones con periodos que son más largos en los mundos invisibles que en los mundos visibles, que las encarnaciones en las edades de oro, de gran como impulso, la vida humana llega hasta el triple, el cuádruple de lo que es ahora. Así. El Kali Yuga es el que el promedio de vida se reduce a 70 años. Pero esas tradiciones de Matusalén y de otros pertenecen sí a seres humanos que vivieron en la edad en los yugas, que es como le llaman en la India, ¿no? El yuga de oro, que duró 1 millón y pico de años, pero la vida física duraba también, y era una vida sin todos los contratiempos que tenemos ahora. Sin embargo, como una compensación, el yuga de oro, como es tan, como dijéramos, entusiástico, como es tan sin problemas con los demás, etcétera, a veces no producen los grandes adelantos que en medio de las dificultades un ser a veces dice, no, yo tengo que saber esto, yo tengo que descubrirme, yo tengo que saber quién soy. Y se dan entonces a veces, por contraste, ¿no? Adelantos enormes en la evolución del ser humano. Se dan cuenta de todo es relativo en el mundo que nosotros tenemos para... Gaspar, poder... o sea que hace un puente con la ideación cósmica, o sea, volando muy grande, pero claro, es eso. Claro que sí, mijita. Sí, Emilce, muy bien hablado, muy bien dicho. Hermano, Bueno, ¿tiene otra duda? Sí, dime. Aquí en el diagrama, en la clase anterior se dijo que estos 7 planos corresponden a los 7 estados de conciencia en el hombre. Pero aquí en la nota 17 sobre el mundo físico del diagrama dice, estos son los 4 planos inferiores de la conciencia universal cósmica, siendo los 3 superiores inaccesibles a la inteligencia humana. Los 7 estados de conciencia humana pertenecen a otra cuestión muy distinta. No Mira. es contrario a lo que nos dijo previamente. Mira, mijo, son complementarios, nunca digas contrario. Cuando lo vemos desde el punto de vista del macrocosmos, pues nosotros, mientras seamos un ser humano, no podemos, y lo estaba explicando ahora en lo de la personalidad, no podemos trascender los 4 planos inferiores. Ahí está la barrera de la personalidad. Pero no es porque no tengamos acceso total, sino relativo, mientras seamos un ser humano corriente. Cuando el ser humano se espiritualiza y entra en lo que llamamos el sendero de iniciación, el sendero del discipulado o la realización interna de conocerse a sí mismo, es que empieza a tocar menos los 2 más altos, que esos sí son totalmente divinos, a los 5 planos. Todo esto es así, no hay nada que sea estático. Se va moviendo según la evolución, se va moviendo según lo que tú consideres,
al macrocosmo es un septenario completo que funciona a través de la sabiduría y de la evolución logoica totalmente. La evolución humana está circunscrita a 5 planos como máximo, pero en realidad nada más que mientras somos seres humanos comunes y corrientes, lo que es la verdadera humanidad promedio actual, nada más que tocamos el plano físico, el plano de deseo y su vitalidad, y la parte inferior del plano mental. Ni la parte superior del plano mental, ni el plano intuicional, ni el plano volitivo o búdico-álmico, como se le llama en sánscrito, ni los tocamos. Porque ni aun el devachan de los seres humanos, que no tenemos ninguna capacidad de abstracción, que muchos de nosotros no hemos, o si empezamos a estudiar no la entendimos, porque eso me pasó a mí en el bachillerato, las matemáticas superiores, etcétera. No tocamos la mente abstracta. La teosofía nos lo va a ir permitiendo, pero depende cómo asimilemos la teosofía. Si no hacemos abstracciones de lo más alto de la teosofía, nos quedamos también en mente concreta. Así es. Porque, y el de Bachán nada más que va a ser en el plano mental inferior. Por eso, pero sí se llega a tocar por el que ya es, no la humanidad corriente, el hombre espiritual, los 2 planos, pero los planos divinos, nada más cuando lleguemos a la estatura de una jerarquía logoica. Esto todo tiene límites de comprensión y límites de poderlo nosotros expresar. Bien, hermano, ya bueno, es muy tarde para los que es medianoche. Nosotros nos despedimos de ustedes. Gracias. Los errores, como digo hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima.